Pastoreando grupos pequeños es para que las células, los grupos de iglesias pequeñas crezcan. Y estamos en la clase número 8. Hoy vamos a ver la primera parte de comprendiendo el modelo. Hoy comenzamos a pormenorizar la forma en la que conduciremos el grupo pequeño y vamos a comprender el modelo que estamos implementando. Primero, vamos a hablar de principios de conexión detrás de los grupos pequeños. Hay principios dentro de los grupos pequeños que que existen debajo de todo lo que nosotros hacemos. Esto no es simplemente un ejercicio, sino un verdadero fundamento sobre el cual construir un ministerio y conectar a las personas. Uno es el pilar evangelístico y el otro es el crear un lugar de relaciones eficaces para los nuevos creyentes alcanzados a través del evangelismo. O sea, no es solamente evangelizar, sino que hay que tener el lugar adecuado para que ellos tengan eh, esa semilla que ha sido plantada para que ellos se desarrollen y crezcan. Esto dará una conexión relacional primaria, o sea, básica para el nuevo creyente. O sea, todos nosotros tenemos necesidades de relación. Y cuando hablamos de relaciones primarias, estamos hablando de las cosas elementales que nos van a unir dentro de un grupo. En lugar de simplemente centrar el seguimiento en ofrecer un contenido apropiado, queremos enfocarnos en poner el contenido apropiado en una herramienta eficaz para la asimilación en el cuerpo de Cristo. Esto es el grupo pequeño. O sea, no es que vamos a sencillamente hacer un seguimiento por, como fin a sí mismo, sino que lo que más bien vamos a hacer es que en el buscar hacer el seguimiento, tendremos una herramienta que va a ayudar a que la persona crezca en el diseño de Dios, y ese es el grupo pequeño, o sea, esa herramienta. O sea, por ejemplo, en la parábola del sembrador, el buen terreno es el que debemos de buscar que nuestro grupo pequeño sea. O sea, nosotros debemos de ser ese buen terreno. Fíjense, la parábola dice, entonces él les habló muchas cosas en parábolas. Él les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando sucedió que parte de la semilla cayó a un lado del camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otra parte cayó en las pedregales, que no tenía mucha tierra, y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero al levantarse el sol se marchitó y se secó por no tener raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra fértil y produjo fruto a 100, a 60 y a 30. El que tenga oídos para oír, entienda. ¿No? Entiendan pues la parábola del sembrador. Cualquiera, cualquiera que dice que escuche la parábola del reino y no la entienda, llega el maligno y arrebata la palabra que había sido sembrada en su corazón. Este representa a la que fue sembrada en un lado del camino. La que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra y la acepta de inmediato con gozo, pero no teniendo raíz en sí mismo, sino siendo temporal,
Cuando surge la fricción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La que fue sembrada entre espinos representa al que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero la que fue sembrada en tierra fértil representa al que escucha mi palabra y la entiende y fructifica y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. ¿No? Entonces, estamos hablando de que necesitamos comprender el modelo que tenemos para los grupos pequeños. Y estamos hablando de los principios de conexión detrás de los grupos pequeños. Y, y estamos viendo de que como grupo pequeño tenemos que proveer a la semilla el ser terreno fértil para que haya un buen fruto. Entonces vamos a hablar primero de principios de reunión o de encuentro, porque hay por lo menos 4 principios que vamos a estudiar. Hoy día vamos a ver principios de reunión o encuentro. Entonces, mire, vamos a mirar los principios que están en juego detrás de estos grupos y después miraremos la estrategia y las tácticas relacionadas en relación a los grupos pequeños. O sea, si bien es cierto, hay principios en cuanto a lo que significa los grupos pequeños, también hay estrategias y tácticas. Esto lo vamos a seguir estudiando más adelante. El primer principio que queremos afirmar como un fundamento a nuestra actividad es el principio de encuentro. Entonces, ¿qué acostumbramos a hacer para reunir y juntar a las personas? ¿No? Entonces, fíjense, estamos hablando de principios de conexión. Los principios de reunión o encuentro. El primero, estamos hablando de la atracción. Y cuando hablamos de atracción, estamos hablando que a un nuevo creyente, la atracción a esto es por dónde empezamos con él. O sea, a dónde me puede llevar esta experiencia. O sea, un creyente nuevo va a preguntarse esto. O sea, ¿a dónde me lleva esto? Recuerda, estas personas acaban de tomar una increíble decisión que cambió una vida. Ellos han hecho el traspaso en términos bíblicos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Moverse así de un reino a otro es un gran paso. Algunos de ellos no pueden tener una entera apreciación de lo que han hecho. Fueron movidos por la emoción del momento o cualquier cosa, pero en todos los casos necesitamos establecer un sentido de necesidad, atracción para que vengan a reunirse a un grupo pequeño. Ok, en algunos casos vamos a ser nodrizas, de que vamos a estar criando los bebitos, vamos a estar alimentando los bebitos. En otros casos vamos a tener que ser parteros, porque algunos no han salido a la luz de la salvación completamente. Entonces vamos a tener que el grupo pequeño ser un lugar en donde ellos van a dar a luz. Aunque algunos ya dieron a luz, ya vivieron la luz, cambiaron su vida del reino de las tinieblas al reino de la luz, entonces eso es increíblemente un gran milagro que ha pasado. Pero en algunos casos que también van a ocurrir, lo vamos a ver en el mismo grupo. La principal manera en que atraemos a las personas es por medio de comunicarles la idea de que usted acaba de hacer algo muy importante, algo usted que no puede entender muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que comunicarles esto y la persona tiene que escuchar de nosotros que le decimos que acaba de hacer algo muy importante, aunque no lo entienda. ¿Me entienden? Entonces, esto necesitamos empezar a
tener una atracción a través de la comunicación, ¿no? Entonces, necesitamos llevar a las personas a una comprensión de que ellos necesitan ir más allá. Entonces, ok, tengo algo tremendo que me ha pasado, pero ¿hacia dónde voy ahora? Entonces, eso es lo que ahora nosotros les tenemos que proveer con el grupo pequeño. Esto es algo que cada alcance evangelístico necesita incluir en su programa. No solo tome un lindo folleto, sino que usted necesita unirse a otras personas que están haciendo lo mismo. O sea, si bien es cierto, eh, la persona tuvo la oportunidad de ser salvada, y eso es lindo, no es cosa de decirle, bueno, así como te ha pasado a ti, bueno, toma este folleto y tú repártelo y quizás puedes decir qué es lo que te ha pasado. No, tenemos que tomar el grupo y con el grupo, en el grupo, llevarlos a hacer lo mismo que le aconteció, o sea, para que ellos vean que Dios está actuando eficazmente. O sea, esto es importante porque cuando tú tienes la experiencia de la salvación, tú estás en esa unción y esa unción sumada con otros que han tenido la misma experiencia es un polo de atractivo. O sea, espiritualmente hablando, va a haber eh, una oportunidad para que otros también tomen la experiencia que han tenido las personas que se convirtieron. Okay, quizás al final de la tarea del alcance evangelístico, las personas literalmente podrían decir esto y podríamos agregarles, en decirles, mire, a todos los miles de reunidos aquí tomando la misma decisión que usted necesita sí o sí a ellos para emprender este peregrinaje evangelístico. O sea, eh, necesitamos llevarlos de la mano a que ellos vivan la experiencia evangelística. O sea, como ellos la vivieron, ellos la vean multiplicarse. Entonces, es un asunto importante. Yo me acuerdo cuando yo llego al Señor, lo más inmediato, lo más em, eh, o sea, lo más inmediato a mi consagración y mi entrega total a Dios fue que me invitaron a ser parte de un grupo que visitaba los hospitales para evangelizar. Y eso me dio a mí algo que, que de repente no me puede dar otra experiencia, sino algo que yo vea como es la oportunidad de que la gente se salve. Y eso es algo que no lo puedes tú reproducir a través de testimonios o ver en películas. No, eso tienes que vivirlo. Por eso que necesitamos llevarlos a todos. Cuando digo peregrinaje evangelístico, es que tenemos que llevarlos a todos a la experiencia de evangelizar. Sea en el parque, sea en reuniones o en la metodología que usemos para evangelizar, tenemos que llevarlos. O sea, necesitamos que el grupo de los nuevos participen en eso. O sea, no pensar de que porque son nuevos no pueden hacerlo. No, al contrario, ellos van a poder estar presentes para ver que Dios está actuando. Ahora, este es el primer principio. Usted necesita crear una manera de atraerlos a esto. Entonces, necesitamos atraerlos. O sea, si los grupos pequeños van a estar conectando a las personas que ya son miembros de su iglesia, usted básicamente deberá mostrarles que ellos necesitan entrar en un peregrinaje evangelístico con otros. O sea, aún si no son nuevos y si son parte
de un grupo de personas que ya vienen crecidos bueno, por razones están en tu grupo pequeño, todos tienen que entrar en este trabajo de formar parte del grupo que va a salir a hacer evangelismo. Entonces, esto es muy importante. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en soledad. O sea, tenemos que buscar que todos participen de esto. Ok, estamos hablando de principios de reunión o de encuentro. O sea, ¿cómo los reunimos? ¿Cómo hacemos que se encuentren con Dios, por decirlo así? O sea, tiene que haber una confirmación de fe, ¿no? La confirmación de fe, ¿no?, es otro principio detrás de los grupos pequeños en cuanto a reunirlos. Es que necesitamos confirmar la fe de las personas. O sea, los vamos a reunir, pero ellos necesitan confirmar su fe. Entonces, usted necesita confirmar y afirmar su decisión de seguir a Cristo. O sea, eso es lo que necesitamos todos cuando empezamos la vida cristiana. Y eso es lo que tenemos que promover en el grupo pequeño. La fe es un término muy usado. Nosotros tenemos fe, perdón, en muchas cosas. Yo tengo fe a la que esta silla en la que estoy sentándome me sostendrá, pero aunque esa es una fe natural, ¿no? Usted podría tener fe en que su esposo le será fiel a usted, por decirlo a los casados, a las casadas. La fe es simplemente confianza en y creer en. O sea, entonces nosotros les hemos pedido a las personas que pongan su confianza en su destino eterno, en Jesús, en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Entonces, debemos de proveerles, ¿no?, el asidero de su fe, y esto es lo que Jesús ha hecho por ellos. Ahora, necesitamos usar esta oportunidad para hacer que los grupos pequeños como lugares en donde las personas pueden confirmar esa decisión. Por eso que les decía hace un rato, algunos ya vienen habiendo tenido la experiencia de cambio, de salvación, pero otros van a tener la salvación en el grupo pequeño. Entonces, por eso que necesitamos proveerles a ellos la oportunidad de que ellos confirmen esa decisión. Ellos pueden confirmar su fe en Jesucristo. Uno de los principales aspectos para las personas que vienen al grupo pequeño es que en la primera reunión del grupo pequeño tenemos que confirmar que ellos han tomado esa decisión. O sea, no digamos, bueno, no, sí, yo los vi, que ellos hicieron su decisión por Cristo y demos por sentado ese hecho. No, en el grupo pequeño les vamos a ayudar a que ellos se afirmen y confirmen la decisión que han tomado respecto a Jesucristo. Entonces nosotros les damos las herramientas para crecer y los conectamos a una iglesia saludable, ¿no?, que está en el área donde ellos viven, donde ellos desarrollan su vida. O en algunos casos les animaremos a formar un nuevo grupo pequeño. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar de principios de reunión y encuentro, y en tercer lugar vamos a hablar de una secuencia rápida. Ok, cuando hablamos de la secuencia rápida, estamos hablando que el tercer principio que necesitamos establecer como un principio de encuentro para las personas es que el momento real en que los grupos pequeños necesitan tener lugar es poco después de la decisión. O sea, ya analizamos antes la parábola del sembrador y los 4 tipos de tierra. Si usted deja la semilla expuesta sin seguimiento sobre la tierra dura, abierta, el enemigo viene y se la lleva. Si permanece ahí durante algún tiempo y aun cuando estuviese un brote rápido, si no echa raíz, al crecer con el tiempo se secará, pues
no desarrolló las raíces necesarias para sostenerlas durante los días difíciles. Esta es la enseñanza de la parábola del Señor. El Señor Jesucristo lo explicó. Cuando el Evangelio se recibe, necesita ser plantado en la tierra buena y profunda de la palabra de Dios y el compañerismo de la iglesia. Entonces, nosotros como grupo pequeño tenemos que darle ese terreno fértil para que ellos como semilla germinen, crezcan y fructifiquen. Necesitamos hacer esto porque en el tiempo más pronto posible y cercano al momento de la decisión, se tiene que hacer la reunión. O sea, no tenemos que esperar, tenemos que hacer una reunión especial para los que han hecho la decisión por Cristo. Por decir, si los estamos, tenemos el domingo una cosecha, una gran cosecha y hay pues 6, 7, 8, 10, 20 personas. Ok, el tiempo que se hace la cosecha no debe pasar mucho tiempo para reunirlos y tenerlos en el grupo pequeño. Pues allí es que van a firmar su decisión. ¿Amén? Cualquiera sea la estrategia y el plan concreto, el principio es que se necesita hacer el seguimiento en una secuencia lo más rápida posible para que el máximo número de personas pueda integrarse eficazmente al cuerpo de Cristo a través de estos principios de agrupamiento. O sea, no debemos de demorar, no debemos de dilatar el tiempo de reunirnos a los nuevos. Tenemos que hacerlo ya. Ok, de tal manera que estos son los tres principios principales de reunión o de encuentro que usted deberá poner como fundamento para sus grupos pequeños. O sea, atracción, confirmación de fe y secuencia rápida de la decisión. O sea, estos principios son importantes. Lo necesitamos hacerlos sí o sí y con atracción para afirmar su fe, pero tiene que ser ya, rápido. Bien. Ok, ahora vamos a ir a otro principio, un segundo principio de conexión detrás de los grupos pequeños. Este es el principio de principios de agrupamiento. Entonces, aquí hay otro grupo de principios diferente al anterior que hemos estado viendo, ¿no? Porque hemos visto los de atracción, de confirmación de fe y la secuencia rápida que tienen que ver con el principio de reunión o encuentro. Ahora vamos a ver los principios de agrupamiento. Ok, el segundo principio fundamental que necesitamos comprender en los grupos pequeños es los principios de agrupamiento en forma natural. O sea, ¿cómo los agrupamos? Ok, hemos visto que tenemos que hacer los grupos y llevarlos a ellos a reunirlos, a afirmar su fe y esto tiene que ser rápido. Pero ahora, ¿cómo los agrupamos? Por afinidad. Entonces, vamos a agruparlos por afinidades. Este principio de agrupamiento es algo que vemos todos los días. Las personas se juntan con aquellos que son como ellos. Cuando van a un espectáculo deportivo buscan estar del lado de los simpatizantes de su equipo. O sea, tú nunca te vas a meter a la barra contraria. Si usted va al otro lado, no se va a sentir cómodo y conectado con esa gente, porque todo el mundo va a estar vociferando diferente a lo que tú. Ok, si miramos a la gente hablando en el mercado, veremos a la gente de mayor edad habla con gente de mayor edad. Los más jóvenes se acercan a los mismos jóvenes, capaces de entender sus necesidades e intereses. Hay mamás quizás en este público y ellas entienden que las necesidades y problemas relacionadas a ser mamás o aquellos que son solteros contra aquellos que están casados. O sea, hay afinidades que necesitan ser parte de la agrupación que ocurren en las conexiones de los grupos pequeños. O sea, tenemos que ser muy no solamente inteligentes, sino tenemos que ser muy agudos en ver cuáles son las afinidades que hay en nuestro grupo.
Ahora, todos se agrupan por afinidades, pero usted puede tener una gran mezcla de personas y uno de los principios es intentar proveer a las personas de afinidades los más cercanas posibles. O sea, no debemos de tener personas muy diferentes, sino, aunque hay diversidad y es más, no, dos personas no son iguales, pero hay afinidades. Entonces, si las personas se conectan entre sí, ellos viajarán grandes distancias a fin de permanecer conectados con esas personas. Si ellos realmente se conectan, llevarán a cabo la jornada para estar con las personas con las que ellos tienen mucho en común. Me contaba hace un rato, hace unos minutos, Michelle, que había un tiempo en donde ella tenía que ir grandes distancias para reunirse en una iglesia en donde ella encontraba un tipo de afinidad. Ok, pero fíjense, esto es algo que pasa, por eso estamos hablando de afinidades. Entonces, la segunda cosa, el segundo principio de agrupamiento es la geografía. O sea, por un lado las afinidades, y vamos a encontrar personas que tienen afinidades, pero ahora por geografía. Ahora, el segundo principio de agrupación es por geografía, porque si usted puede reunirlos tanto por afinidad y geografía y tener personas que son todos, por decir, nuevas mamás, en una geografía dada, será mucho más probable que las personas continúen en ese grupo, ¿no? De manera que es simple. Sin la proximidad, si ellos llegan a quedar demasiado lejos, unos de otros, llega a ser imposible agruparse y pasar tiempo juntos. Por ejemplo, una hermana que es una mamá de niños preescolares, le sería imposible para ella estar en un grupo pequeño de mamás de niños preescolares en el Cono Norte. No importa cuánto ella se conecte con las señoras del Cono Norte, está absolutamente demasiado lejos si vive en Chorrillos. Estamos. Entonces hay un asunto geográfico. De modo que debemos quitar lejos también la barrera geográfica de las personas. O sea, quitemos esa barrera. O sea, si es lejos, ese punto no va a funcionar. Este segundo principio de la agrupación es examinar y dividir a la gente por geografía. Usted deberá agruparlos primero a través de la afinidad y después por geografía. Así que debería desarrollar algún modo de ordenar a las personas según su etapa de vida y después por su geografía. ¿Ok? Ahora, en tercer principio de agrupamiento es ordenando y mezclando. ¿Cómo es esto? El tercer principio de agrupación es que usted tiene que ordenar y mezclar a las personas entre sí. Si un grupo es suficientemente grande, usted tendrá muchos grupos pequeños formados por una geografía dada, basados en ciertas afinidades, y usted deberá ordenar y mezclar a las personas entre ellas. Permita que las personas escojan por ellos mismos de cuál grupo les gustaría ser parte. Este principio es útil porque les permite a las personas escoger, por lo menos visualmente y superficialmente, con quienes sienten una afinidad y podrían conectarse. Permite a las personas usar las preguntas que hemos usado en la conexión para ayudar a definir su propia agrupación. Entonces, deberíamos de darles la oportunidad de juntarse, agruparse por afinidad de esta manera. Para que las personas se ubiquen, usted puede ver que tenemos un área geográfica por la que se ordenen las personas, dependiendo del tamaño y estrategia para su conexión. Usted ya puede ordenarlos en esas noches de conexión por su afinidad. Okay, puede hacer una conexión, por ejemplo, solo para las parejas jóvenes o individuales o simplemente para las personas mayores, etcétera, ¿no? Para que cuando ellos entran, el único ordenamiento que se necesita hacerse sea por geografía. Entonces, si bien es cierto, los vamos a reunir por algunas afinidades, luego tenemos que definir el tema geográfico.
Y es ahí donde tenemos que juntar y mezclar, por decirlo. Sin embargo, si usted está haciendo una conexión general, usted deberá tener la geografía visible en el cuarto, la habitación donde estás teniendo esta reunión, para que las personas se sientan literalmente en el área que ellos son. A partir de allí, entonces usan el tiempo agrupándose y ordenándose, ayudando a las personas a encontrar su propia afinidad y sus compañeros de su misma etapa de vida. Esto sería parte de las preguntas para ordenar y mezclar. Ok, ordenamos conforme a afinidades, conforme a edades, conforme a geografía, perdón, por afinidades. Y luego, cuando vemos el tema geográfico, también tenemos que ordenarlos. Entonces ahí se da orden y mezcla, porque no todos van a estar cerca. Una de las preguntas que acostumbramos a utilizar para determinar la edad de personas es hacerle buscar a alguien que ellos piensan está en su misma etapa de vida. Esto es parte del proceso de ordenar y mezclar que nosotros usaremos para ayudar a las personas a agruparse según su afinidad y su geografía. ¿Ven? La semana que viene vamos a continuar con los principios de conexión detrás de los grupos pequeños. Faltan 2 más. Y esto es todo por hoy. Y cualquier pregunta en el correo es Mi Santuario. Estaremos allí. Muchas bendiciones.